Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Joan Steven Ramírez Molina, soy del primer semestre de Ingeniería de Telecomunicaciones, mi facultad de Ingeniería y Arquitecturas. Bueno, yo les voy a explicar más a fondo mi carrera, que es las telecomunicaciones. Les voy a explicar qué es, de qué se trata, bases de la historia y a qué conlleva las telecomunicaciones. Vamos a hacer una breve introducción. Una telecomunicación es toda transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza, típicamente electromagnéticas que contengan signos, sonidos, imágenes o definitivamente cualquier tipo de información que desee comunicar a ciertas distancias. O sea, que eso es algo que nos ayuda a comunicarnos con otras personas de distintos lugares. Puede estar cerca o puede estar lejos. Eh, ¿Cómo nos podemos comunicar? Por la radio, por la televisión, más fácil, por las redes sociales o aún más por el celular, por las llamadas. Eso abarca parte de qué se trata las telecomunicaciones. O sea, nosotros más abarcamos como la parte de las señales, como son las antenas, y como en este caso, que nosotros damos a dirigir una señal a otros lugares. A eso se abarca. Vamos a hacer otra breve introducción. Las telecomunicaciones son unas infraestructuras básicas del contexto actual. La capacidad de poder comunicarnos con cualquier orden militar o política de la forma instantánea. Las telecomunicaciones influyen muchas tecnologías como la radio, la televisión, teléfonos, comunicaciones de datos, redes informáticas o internet. O sea, como acá pueden observar en esta imagen, que son cosas que nos ayudan diariamente, o sea, en nuestro diario vivir, o sea, que necesitamos en nuestra vida, que se ha vuelto importante, es algo indispensable para nosotros. Es como en el caso de la televisión, nosotros por parte de la televisión nos enteramos de los que pasan, nos informamos, la radio, para lo que, o sea, para los que no podemos ver, o sea, y podemos escuchar, la radio abarca a muchas cosas que es para poder informarnos, nos dan información o muchas cosas. Los teléfonos celulares, para llamar a nuestros seres queridos, para informarnos aún más cosas cuando no estemos cerca de nuestras personas. Bueno, les voy a explicar parte de la historia en la que se abarca telecomunicación. A lo largo de la historia han existido diferentes situaciones en las que ha sido necesaria una comunicación a distancia, como en la guerra o en el comercio. La base académica para el estudio de estos medios datan de mediados del siglo XX. O sea que en el siglo XX no es como ahorita en nuestro siglo, o sea en el siglo XXI, que abarcamos, que contamos con lo que es el internet, la televisión, las llamadas. Ellos no contaban con eso. Ellos se abarcaban por cartas o por telegramas. Era algo así sencillo. Bueno, vamos a otra parte de la historia. Es más que probable que el método de telecomunicaciones más antiguo sea realizado por mensajeros, personas que recorrían largas distancias con sus mensajes. Así sabemos seguro que hay en las primeras civilizaciones como la sumergía, la persa, la egipcia y la romana. Implementaron diversos sistemas de correo postal a lo largo de respectivos territorios. Como podemos ver, este era un informante, personas que llevaban cartas o información a distintos lugares para que se enteraran o supieran de cosas importantes cuando ellos no tenían el método de lo que nosotros podemos llamar celulares, internet, televisión. Antecedentes. Las primeras tecnologías usadas en la telecomunicación usaban señales visuales como las almenaras o las señales de humo, o acústicas como mediante el uso de tambores, cuernos o banderas. Más reciente es el uso de los telégrafos gráficos, considerados como el primer sistema de telecomunicación moderno que permitía modificar mensajes en los que habían sido prefijados en la anterioridad.
Hasta entonces les transmitía mensajes sencillos como peligro, victoria, sin probabilidad de detalles o descripciones. O sea, ellos se daban para enterar. Cuando ellos llamaban a una persona lo hacían por sonidos, como lo decían ahí, cuernos o tambores. Para saber que estaban bien o para una señal, eran mensajes de humo. Y, o sea, y el más moderno para ellos, que ya no lo es para nosotros, fue el telegrama. Siglo XIX, los avances eléctricos. Aunque fue en el siglo, fue en el 1729 cuando el primer científico Stefan Gray había descubierto formalmente que la electricidad podía transmitida por los primeros experimentos técnicos no se materializaron hasta el siglo XIX. Un experimento inicial fue telegrafía eléctrica, fue el telégrafo electromagnético creado en 1809 basado en el diseño menos robusto. En este invento empleaba señales eléctricas que enviaban por diversos cables magnéticos por cada letra. Esos telégrafos fueron muy utilizados por personas de grandes puestos políticos y más que todo fue por el ejército, que era forma de comunicarse o enviar señales para que las otras personas supieran. El telégrafo eléctrico se desarrolló en las primeras mitad del siglo XIX. Tiene su origen en la multitud de experimentos y nuevas tecnologías, por lo que no se puede mencionar un solo inventor, aunque sí algunos nombres importantes. Faraday, Gauss, Weber, entre otros, son considerados como creadores del telégrafo. Como pueden observar, ese es el telégrafo, en la cual la utilizaban muchas personas, en la cual no todo el mundo tenía ese aparatico que fue muy importante en el siglo XIX. El teléfono. Uno de los inventos más exitosos del siglo XIX que aún es muy usado en nuestros días fue el teléfono, que hizo posible comunicarse utilizando la voz, aunque en un principio no se apostó por su desarrollo debido al éxito. El poder que ya tenía el telégrafo, como muchos otros casos, el teléfono se debe a una sola persona. Fueron varios los inventores que desarrollaron tecnologías relacionadas con su telefonía. Algunos fueron como Robert Hood, Antonio Meucci, Pete Reus. Ese fue el primer teléfono en el siglo XIX en el que se podía utilizar. Los cables submarinos. El desarrollo de las telecomunicaciones en el último tercio del siglo XIX estuvo marcado por la cooperación internacional en las telecomunicaciones, que tuvo sus inicios actividades coordinadas en los telégrafos, en el que propias fronteras a distancias nacionales épocas intercambiaban, traducían los mensajes transferidos. Sin embargo, los mares y océanos constituían una frontera natural difícil de evitar. Durante el siglo se inventó el uso de medios de transmisión de formas simples, de hierro y cobre, en la mayoría de ocasiones sin recubrimiento externo. La radiocomunicación. La telecomunicación también se nutrió de los notables experimentos científicos de la época. Así, Henry Ford reformó las ecuaciones de Maxwell, más parecidas al programa de las ondas electromagnéticas. En diversos experimentos de la década de 1880, produciendo y midiendo por sus propias ondas, demostró que estas ondas hertzianas, como se llamó en la época, estos fenómenos electromagnéticos, se podían rebajar, refractar, polarizar, dinamizar e interferirse. Las invenciones de la radiocomunicación fue ocurrente con el teléfono en esta disputa entre varios inventores, cuando desempacaba Edward Baring, Nicolás Tesla, Alex Pondowski y Guillermo Marconi. Base teórica. Las telecomunicaciones basadas en disciplinas en las que hubiesen herramientas
muy potentes para moldear diferentes sistemas con los que transmitir y recibir información que conforma cada comunicación y poder implementación. Matemáticas. Como la ciencia formal de las matemáticas ofrece el medio de experimentar, formar modelos, inventar la transmisión de la información y herramientas por su análisis como el álgebra, cálculo, cálculo diferencial, estadística. Física. La física promocional es el estudio del medio que nos rodea, sobre la cual establecía sistemas de telecomunicación. Su base matemática fue desarrollada por el físico escocés James Maxwell. Base teórica, teoría de la información. Permite evaluar la información del canal de comunicación de acuerdo ancho banda de relación señal-ruidos. Teoría del control. Estos estudios interpretarios permiten moldear los diferentes sistemas de comunicación. La teoría del sistema moldea aportes de visualizada en cada elemento conformar a un sistema. Teoría de colas. Permite moldear para cada servicio los usuarios finalmente de comunicación informática. Permite programar los protocolos de las comunicaciones y simular. Bueno, este fue parte de la historia de la telecomunicación. Bueno, muchísimas gracias.